Ahora sí voy a compartir y espero que ya no haya interrupción. Y hoy día hemos tenido 2 interrupciones. Bueno, yo ya les había dicho, ¿verdad? Sobre los macronutrientes, ¿verdad? Cuáles eran las funciones de una forma generalizada. Y también tenemos, ¿sí estoy grabando? Sí. Y Sí, también doctora. tenemos, ¿perdón? Sí. Ya, también tenemos, ¿verdad? A los micronutrientes. Ya vimos que se clasifican en macronutrientes y micronutrientes, ¿verdad? Ya les dije en macronutrientes en forma generalizada y en micronutrientes también les voy a decir en forma generalizada. Ya, aunque en este equipo no van a hablar de los micronutrientes. Entonces, ¿qué tenemos? Que los micronutrientes se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos, ¿verdad? La mayoría no necesita ser fragmentada en moléculas más pequeñas y también son imprescindibles para el organismo, aunque sean en pequeñas cantidades. No es que las vitaminas y minerales no son importantes para nuestro organismo, pero lo importante es que nosotros sepamos cuando damos una dieta que tenga, cuando queremos hacer o hacer recomendaciones, en este caso, porque ustedes no van a elaborar planes de alimentación, sino que van a dar recomendaciones, porque el plan de alimentación lo elabora en este caso, si trabajan en el Ministerio de Salud Pública, pues lo elabora la nutricionista del MSP, y si trabajan en el IES, pues lo elabora la nutricionista del IES, ¿no? Pero ustedes sí pueden hacer recomendaciones. Sabemos que estamos trabajando con la cuchara, entonces yo por lo general nunca me complico ni complico a los estudiantes, a los pacientes, perdón, decirle, tiene que comer de 3 a 5 porciones de esta, de 2 a 4 porciones de los de acá. Yo solamente le muestro la cuchara y le digo, usted para su comida puede coger un poquito de cada uno de los alimentos. ¿Por qué? Porque yo me pongo en los zapatos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, suponte, un nutricionista particular cobra $50 la consulta igual que un médico. Entonces, mucha gente hace un sacrificio por pagar la consulta médica, por pagar la consulta del nutricionista. Y va a quedar para la comida, no tiene. Entonces, yo en eso, yo lo que hago, inclusive cuando yo hago los planes de alimentación, yo nunca le pongo coma tres porciones de tal fruta, sino que yo le pongo frutas de la época. Es decir, si hay mandarina, coma mandarina. Si hay papaya, coma papaya, porque son las frutas que usted va a encontrar en el mercado más barata. A que si yo le pongo una fruta y que de pronto ya se está terminando la cosecha, y si antes te vendían, por decir, el 100 a $4, ahora te lo van a vender en $10, ¿ya? Entonces por eso yo les doy esa opción, y cuando se les da el plan de alimentación se les explica la fruta de la época. Y también la otra recomendación que sé dar yo es que las frutas es preferible comerla en su forma natural, es decir, no en sorbete, no en jugo, no en fresco, no en batido, sino en su forma natural, porque así nosotros aprovechamos la fibra que contienen estos alimentos, ¿verdad? Y también aprovechamos los fitoquímicos, ¿ya? Ahora sí, continuamos, Sankan. Ya. Bueno, como ya hizo la introducción la doctora, a continuación voy a hablar de los macronutrientes. Estos son nutrientes requeridos en grandes cantidades por el organismo y que además aportan la energía necesaria para las diversas reacciones metabólicas, así como construcción de tejidos, sistemas y mantenimiento de las funciones corporales en general. Bueno, entre ellos tenemos los que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, los carbohidratos, no es que no se había cambiado. Tranquilo, Bueno, tranquilo. los carbohidratos constituyen en general la mayor porción de la dieta, tanto como el 80% en algunos de los casos. Bueno, los carbohidratos, estos están compuestos por lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno, en las proporciones de 6, 12 y 6, que son moléculas, o sea, 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Durante el metabolismo se queman para producir energía y estas liberan dióxido de carbono y agua.
Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares. Estos se pueden dividir en tres grupos. Tenemos a los carbohidratos simples o monosacáridos. Estos son más sencillos, son los carbohidratos más sencillos y son o azúcares simples. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Los tres más comunes que tenemos aquí son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Bueno, como sabemos, la glucosa se encuentra en frutas, en cebollas y otras sustancias vegetales. Es la sustancia en la que se convierten muchos otros carbohidratos como los disacáridos y almidones por las enzimas digestivas. La glucosa se oxida para producir energía, calor y dióxido de carbono, el cual se elimina mediante la respiración. Debido a que la glucosa es el azúcar en la sangre, con frecuencia se utiliza como sustancia para dar energía a las personas cuando son alimentados por lo que es la vía endovenosa. Bueno, también lo que es la fructosa, esta se encuentra en la miel de abeja y en algunos jugos de fruta. La galactosa es un monosacárido que se forma junto con la glucosa cuando las enzimas digestivas fraccionan la lactosa o el azúcar de la leche. Bueno, otro carbohidrato simple también son los disacáridos, que estos son compuestos de azúcares simples, los cuales necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes de que se puedan absorber en el tracto alimentario. Por ejemplo, tenemos lo que es la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Bueno, la sacarosa, su nombre científico es más conocida es como el azúcar de mesa. Se produce habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha la podemos encontrar. La sacarosa se halla también en lo que son las zanahorias y la piña, y lo que es la lactosa, este es un disacárido que se encuentra en la leche humana y el animal. Esta es mucho menos dulce que la sacarosa, y lo que es la maltosa, esta se encuentra en las semillas. Bueno, también tenemos los carbohidratos complejos o también conocidos como polisacáridos. Estos son químicamente los carbohidratos más complejos. Tienden a ser insolubles en lo que es el agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Ejemplos de polisacáridos tenemos lo que es el almidón, el glicógeno y la celulosa. Bueno, como sabemos, hemos estado mencionando en la exposición, el almidón es una fuente de energía importante para los seres humanos. Este lo podemos encontrar en lo que son los granos, en los cereales, así también como en las raíces comestibles como lo que es la papa y la yuca. Este almidón se libera durante la cocción cuando el calor rompe los granos. Bueno, el glicógeno, este se produce en el cuerpo humano y a veces se conoce también como almidón animal. Este se forma a partir de los monosacáridos resultantes de la digestión del almidón alimentario y por lo general está presente en lo que es el músculo y el hígado, pero no se lo encuentra aquí en grandes cantidades. Bueno, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, la pectina, estos se denominan carbohidratos no disponibles, debido a que los humanos no los pueden digerir. La celulosa y la hemicelulosa, estos son polímeros vegetales, principalmente componentes de las paredes celulares. El tracto alimentario humano no puede dividir estos carbohidratos o utilizarlos para producir energía, a diferencia de algunos animales como lo que son los vacunos, ya que estos tienen en sus intestinos microorganismos que dividen la celulosa y la hacen disponible como alimento productor de energía. También tenemos lo que es la fibra alimentaria. Esta se ha convertido en algo necesario en nuestra dieta debido a que las dietas altas en fibra se consideran saludables. Una clara ventaja de las dietas altas en fibra es la menor incidencia de estreñimiento con respecto a las personas que tienen una dieta baja en fibra. El volumen en las dietas de alto contenido de fibra puede contribuir a una sensación de llenura o saciedad que puede llevar a un menor consumo de energía, y esto a su vez ayuda a reducir la probabilidad de obesidad. Una dieta alta en fibra resulta en un tránsito más rápido de los alimentos a través del tracto intestinal. Por lo tanto, esto se considera ayuda para un funcionamiento intestinal normal y saludable. Siguiente diapositiva. A ver, Eso ya Santiago, lo gracias. hablé. Yo creo que yo añadí esa lámina, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ya la compañera, si no me equivoco, Sheila, ¿verdad? Hablaba sobre
Cabe señalar que los carbohidratos, ¿verdad? Según su cadena de carbono, se dividen en monosacárido, disacárido y polisacárido, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos que aquí he puesto una letra en blanco, no se ve mucho, son los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa, que es un poco lo que ya usted ha mencionado y que también lo mencionó Sheila, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los disacáridos, ¿verdad? Estos son por sus átomos de carbono. ¿Qué dice? Que los disacáridos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Entonces, ¿cómo se forman estas sacarosas? Con otro monosacárido, ¿verdad? La sacarosa se forma de la glucosa más la fructosa. La maltosa se forma la glucosa más glucosa. Y la lactosa se forma glucosa más galactosa. Es decir, la unión de dos monosacáridos forman los disacáridos, ¿verdad? No me voy a meter en la jerga de la bioquímica, pero imaginémonos que aquí yo tengo un átomo de carbono, por acá tengo un grupo carboxílico, por acá tengo un doble enlace, ¿verdad? Eso es, cuando yo digo de la jerga de la bioquímica, pues eso, sacar cuántos carbonos, cuántos grupos carboxílicos tenemos, si tenemos un doble enlace, si tenemos un triple enlace o si tenemos triple enlace, ¿verdad? Allí yo ya no me voy a meter. Ustedes tienen que recordar que eso han de haber estudiado en bioquímica, ¿sí? Y además también un poco nos hablaron sobre la bioquímica, los compañeros que expusieron sobre el sistema digestivo. Y cuando tenemos los oligosacáridos, ¿qué dicen estos oligosacáridos? Que son formados por 2 a 20 monosacáridos, ¿verdad? Que también pueden estar unidos a proteínas como las glucoproteínas y lípidos como los glicolípidos, ¿verdad? Que también de una u otra manera ya los tocamos en el sistema digestivo y también ya lo han tocado ustedes. Y también poseen la función de reconocimiento, señalización y adhesión celulares, ¿sí? Ya, y esto era lo que decía Sankhan, ¿verdad? Que el almidón es la reserva energética de los vegetales, que está presente en los cereales, en los tubérculos, en las legumbres, ¿verdad? El almidón en su estado original es hidrolizado en el aparato digestivo, esto lo vimos en el sistema digestivo, con gran dificultad es necesario someterlo previamente a la acción del calor. Y también Sankhan nos acaba de hablar del glucógeno, ¿verdad? Que es la principal reserva de carbohidratos en el organismo, que se almacena en el hígado y en el músculo. Es una cantidad que puede alcanzar entre los 300 a 400 gramos. Ya. Y esta lámina creo que es de ustedes. Gracias, Sankhan. Continuamos con la otra compañera, ¿sí? Con Figueroa. Sí, ok. Bueno, continuando con los carbohidratos, ya una vez que se ha hablado de esto, vamos directamente a lo que son las funciones. Pues bien, en cuanto a las funciones de los carbohidratos, ya se había mencionado antes y les reitero un poco acerca de la función energética que tiene. Esta función energética lo que va a hacer o cómo va a funcionar es como una reserva. Entonces, cuando se trata o funciona como una reserva energética, se va a poder usar de manera inmediata cuando se requiera de esto. También tiene la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Y esto de aquí, toda esta función se va a realizar cuando hay un aporte de hidratos de carbono diario, de manera correcta. O sea, si hay un déficit de carbohidratos en nuestra ingesta, no se va a poder realizar esta función. Otra de las funciones que tienen es el de ahorrar energía, de ahorradores, porque van a ahorrar proteínas. Entonces, como les mencionaba, de que también están como reserva, también se utilizan los hidratos de carbono como gasolina. Se dice que se utiliza como gasolina y lo que va a hacer es que se va a dejar de un lado el uso de proteínas y que ya que estas puedan ser utilizadas después para otras funciones. También van a formar tejidos importantes, y van a ser partes imprescindibles de los que son el tejido conectivo y el tejido nervioso. Así que nunca se puede descartar completamente los carbohidratos en las dietas. Ya.
También se van a encontrar en las moléculas de ADN y en el ATP, que es el adenositrifosfato, y un nucleótido que este nucleótido va a ser muy importante para lo que es la formación de energía. Otra función es prevenir los cuerpos cetónicos. Al prevenir los cuerpos cetónicos, bueno, lo que va a hacer a prevenir los cuerpos cetónicos es que cuando nuestro cuerpo está sufriendo de desgaste o falta de energía, va a utilizar la reserva de carbohidratos para obtener la misma. Entonces, cuando no se utiliza la grasa, no se va a utilizar la grasa, se va a utilizar lo que son los carbohidratos. Entonces, lo que va a producir después van a ser desechos conocidos como los cuerpos cetónicos. Ya, estos cuerpos cetónicos, si no se trabajan o si no se regulan, lo que pueden provocar cuando están en abundante en la sangre son provocar arritmias cardíacas e inclusive puede haber un desgaste de los huesos provocando así y llegando a provocar lo que es una osteoporosis. Otra función importante también es la de la fibra reguladora. Como ya habíamos mencionado, dentro del grupo de los carbohidratos también tenemos la fibra. Entonces, estas funciones de la fibra ya se ha mencionado bastante, que lo primero es que la fibra está compuesta de celulosa. Al estar compuesta de esta celulosa, lo que va a hacer es regular el tránsito intestinal y, o sea, esta es como que la función más conocida. Entonces, disminuye el estreñimiento, ablandaría las heces y aumenta el volumen. No solamente es para regular el tránsito, perdón. Aumenta lo que es la sensación de saciedad, por eso es muy bueno incorporarlo en las dietas, sobre todo en las dietas para bajar de peso, nos mantiene llenos. Lo que va a hacer también es relatizar en lo que es el vaciado del estómago, va a disminuir la absorción de sustancias como el colesterol. En el caso de los diabéticos, la utilización de la función de los carbohidratos, en este caso específico de la fibra, va a ayudar mucho a lo que es la disminución de la disminución de la glucosa. Ahora bien, en múltiples estudios se dice que las fibras tienen un efecto protector ante agentes cancerígenos. Nos ayudaría a proteger el colon de un cáncer y también de las enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. Ya, un poco, Catarina, ¿verdad? Lo que usted mencionaba sobre la función. Bueno, y nosotros sabemos que la principal función de los carbohidratos es dar energía rápida, ¿verdad? Ya, cabe señalar que cuando usted habla de ahorrar proteína, en realidad lo que quiere ahorrar o la función de los carbohidratos de ahorrar es esa caloría, esas 4 calorías que las proteínas nos dan, ¿verdad? Por cada gramo. ¿Ya? Entonces, esa proteína es la que ahorra los carbohidratos, ¿verdad? Ya también ya vimos que las proteínas se almacenan en el hígado, se almacenan en los órganos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se almacenan allí? Supongamos, yo siempre les recomiendo que veamos la película esta de la selección que tuvo un desastre y que se comieron entre ellos, ¿no? Pero no es para promocionar el cannabis, bueno, se me trabó la lengua, ¿no? Entonces, que no es que yo estoy promocionando que ustedes sean caníbales, sino que más bien es una forma, ¿verdad? Para que ustedes vean que nosotros los seres humanos también somos fuentes de proteínas, ¿no? Porque ellos en realidad lo único que comían se comían entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ellos habían hecho un pacto, ¿verdad? Habían hecho un pacto que si alguien se moría y si el cuerpo de uno servía como alimento, pues que se procedieran a hacerlo. Para así tener energía, ¿verdad? Para así poder tener energía y ellos que pudieran salvarse, ¿no? Y lógicamente que se salvaron algunos. Vean esa película, pero no es para promocionar que nos comamos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya cuando se termina esta energía de las proteínas, ¿verdad? Es cuando ya todo comienza a dejar de funcionar poco a poco, ¿verdad? Y luego, pues lógicamente, si ya nuestro motor, que es el corazón, se queda sin energía, pues imagínense, ya ahí es que termina, en este caso, ¿verdad? La vida de uno, ¿sí? Sigamos, Catarina. Ok, siguiente, por favor. Sí.
Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las grasas. Bueno, las grasas en sí están compuestas, creo que ya lo hemos visto, están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Básicamente son insolubles en agua, pero van a ser solubles en solventes químicos como el etro, el cloroformo y el benceno. Ahora, hablamos que acerca de las grasas, en muchos países de desarrollo van a estar compuestas, van a formar, por decirlo de esta manera, van a contribuir en menor parte, que los carbohidratos en el consumo de energía total. Se dice que probablemente se va a utilizar del 8 al 10% de estas grasas como energía. Ya, las grasas, tanto como los carbohidratos, como les había mencionado, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, también este término es importante tenerlo bastante claro, porque en cuestión de nutrición, las grasas se van a utilizar, o el término grasas perdón, el término grasa no es solamente como mal tenemos el nombre, o mal llamado las grasas malas, por decirlo de cierta manera, que consumimos nosotros aquí arrepetidamente, ¿no? Entonces, el término grasa se va a utilizar para incluir todas las grasas y aceites que son comestibles. Estas grasas están incluidas en todo lo que es la alimentación humana. Van variando de sólidos hasta otro tipo de temperaturas. Van a ser frías, van a ser calientes, las frías tenemos como la mantequilla, las líquidas también la encontramos así, varios tipos de aceites. Ahora bien, tenemos en las grasas lo que es la grasa almacenada y la grasa estructural. Esta grasa almacenada o la grasa corporal también la vamos a denominar, son los denominados lípidos. Estos lípidos van a estar compuestas de dos cosas, que es la grasa almacenada y la estructural. La grasa almacenada va a brindar como una reserva de combustible para el cuerpo, mientras que la estructural va a formar parte de la estructura de nuestro organismo. Por ejemplo, va a estar en las células, que es la membrana celular, en las mitocondrias, en los orgánulos intracelulares. Y también tenemos que el colesterol va a ser un lípido que está presente en todas las membranas celulares. Esta va a tener una función importante en el transporte de lo que son las grasas, obviamente, y también va a ser un precursor en lo que son las sales biliares, en las hormonas sexuales. Esto es muy importante. Las grasas son precursores en lo que son las hormonas sexuales y también son precursores en las glándulas suprarrenales. Ahora, también tenemos lo que son las grasas alimentarias. Estas van a estar compuestas principalmente por lo que son triglicéridos. Estas de aquí se van a formar o van a partir de lo que es el glicerol y de lo que son cadenas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, que también se van a denominar lo que son ácidos grasos. Una de las acciones de las grasas alimentarias compuestas es que la digestión va a estar presente en la digestión o en la división de las grasas. Se va a producir en lo que es el intestino y van a estar mediadas por enzimas conocidas como lo que es la lipasa. Esta enzima va a estar presente normalmente en todo lo que son las secreciones pancreáticas e intestinales. Como les decía, también son precursoras para lo que son las sales biliares del hígado, ya que van a emulsificar a los ácidos grasos para hacerlos más solubles. Siguiente, por favor. Yo aquí agregué algo, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poco de la fibra, porque de la fibra me han quedado debiendo los compañeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la fibra? Que es parte de la estructura de las plantas y que esa parte de la estructura de las plantas, pues lógicamente las vamos a encontrar, ¿verdad? En las frutas, en los cereales integrales, lo vamos a encontrar en las leguminosas y por lo generalmente nosotros terminamos diciendo que la mayoría de las fibras son polisacáridos, ¿verdad? Ya vimos que los polisacáridos pueden estar compuestas por más de 11 o 20 monosacáridos, ¿verdad? Entonces, pues, como ya lo dijo también, creo que fue Sankán, que una de las funciones principales de la fibra en la digestión y absorción, ¿verdad? Como para prevenir el estreñimiento.
Pero sin embargo, nosotros debemos de recalcar que la fibra tenemos soluble e insoluble, ¿verdad? Que también puede trabajar cuando estamos con estreñimiento o cuando tenemos diarrea, ¿se dice? Sí, cuando tenemos diarrea. O sea, en ambas cosas podría trabajar la fibra, ¿no? Y que esta fibra, ¿verdad? Soluble e insoluble se clasifican en esto, ¿verdad? Dependiendo de su solubilidad. Ya también tenemos que los oligosacáridos y las fibras no absorbibles tienen un efecto significativo en la fisiología humana. Ya cabe señalar que este cuadro que tengo aquí, ¿verdad? Es de Krauss, ¿ya? Y aquí, sin embargo, en Krauss aparece fibra menos soluble, fibra más soluble y fibras funcionales, ¿verdad? Nosotros aquí, bueno, ya tenemos los enlaces químicos, tenemos las fuentes, que es lo que nos interesa, ¿no? Por decir, solo les voy a leer un ejemplo de cada uno, ¿verdad? La celulosa la encontramos en el trigo entero y en el salvado y verdura. ¿Y cuál es su función principal? Aumentar la capacidad de retener el agua, aumentando de esa forma el volumen fecal y reduciendo el tiempo del tránsito intestinal, ¿verdad? Esto es cuando nosotros tenemos diarreas. Una diarrea que ha sido provocada por cualquier otra cosa, no por colon irritable, ¿sí? Luego tenemos las fibras más solubles, que las tenemos en la avena, en las legumbres, ¿verdad? En el guar, en la cebada, que son partes vegetales. ¿Y qué pasa? Que van a dar lugar a la formación de geles, reduciendo de esta forma el vaciado gástrico. Retrasan la digestión y el tiempo de tránsito intestinal. Y así nosotros también podríamos ver, ¿verdad? Las fibras funcionales, ¿sí? Y que asimismo, ¿verdad? Estas fibras funcionales, pues los vamos a encontrar en suplementos procedentes de cáscaras, de gambas o langosta. ¿Ya? Y reduce el colesterol sérico. Luego, ¿verdad? Seguimos con esa misma clasificación. Están asimismo las fuentes y están asimismo las funciones, ¿verdad? Yo por lo general siempre yo digo que a mí me gusta como lo más entendible. Yo las clasifico en fibras solubles. ¿Qué hacen estas fibras solubles? Ya un poco los que le dije, se disuelven en agua, forman geles suaves, fácilmente digeribles en el colon por acción de las bacterias, ¿sí? Ya en lo posterior pues vamos a hablar de los alimentos funcionales, ¿verdad? Y esas bacterias, pues lógicamente, ¿verdad? Yo siempre sé decir que nuestro organismo tiene bacterias, pero siempre y cuando están en equilibrio, pues nos hacen bien. Cuando ese equilibrio se altera, ahí es que nosotros nos vamos a ver afectados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que esta fibra soluble previene enfermedades como del corazón, previene enfermedades de diabetes, ¿verdad? Frutas y verduras, en las fuentes los encontramos en las frutas y verduras, manzanas, naranjas, zanahorias, salvado de avena, cebada y leguminosa, ¿verdad? Pero también ralentizan el tiempo de tránsito en el tubo digestivo si se unen con otro nutriente y reducen su absorción. Ya, cabe señalar, ¿verdad? Que a pesar que nosotros tengamos, si nosotros comemos esta fibra en los vegetales directamente, a lo mejor no estamos abusando de la cantidad, pero si nosotros vamos a comprar una fibra extra que la venden en el comisariato, en la farmacia, qué sé yo, ¿verdad? Sí podríamos exceder la cantidad. Entonces, ¿qué es lo recomendable? 25 a 35 gramos de fibras al día, ¿verdad? Y que, como ya dijo la compañera, pues que esa fibra, ¿verdad? La podemos tener en 5 porciones de frutas y verduras o 6 porciones diarias de cereales. Ya, o sea que nosotros si podemos obtenerla a través de los alimentos, tendríamos que consumirla allí. Y la fibra insoluble, ¿verdad? Es la que va a permitir absorber el agua y hace que las heces sean blandas y voluminosas. No forman geles, las fibras insolubles no forman geles. Y se fermentan menos. Ya, la fuente son los cereales integrales, vegetales, frutas, de las frutas, las cáscaras, la pulpa,
previene el estreñimiento, previene el cáncer de colon y dificulta la absorción de hierro. ¿Por qué yo les decía hace un momento que hay que tener cuidado con la cantidad de fibra? La fibra es como una escoba, solo barre, barre, barre y barre. Pero ella no tiene la capacidad de ver que no puede eliminar hierro porque el hierro, o sea, que no puede botar el hierro porque el hierro juega un papel importante en nuestro organismo. Ella no sabe, ella lo único que hace es limpiar, ¿sí? Es limpiar. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de abusar de las fibras, ¿verdad? Porque podemos eliminar a través de las heces fecales nutrientes como el calcio, como el hierro, como el zinc, como el magnesio, como el fósforo, como el cobre, vitamina B12, entre otras, ¿sí? Porque la fibra lo que hace es empujar, empujar, empujar para que se provoque esta forma de desecho, ¿verdad? Ya. Luego, esta lámina es de ustedes, chicos. Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí. Ya, sigamos. Ya. Bueno, continuando con las grasas, ahora les voy a mencionar las funciones de las grasas. Pues si bien es cierto, las grasas nos sirve de todas sus funciones, una de las que es más vistosa para todos es de que nos ayuda a que la alimentación sea más agradable. Ahora bien, también es importante saber que va a producir alrededor de 9 kilocalorías por gramo, que esto ¿qué quiere decir? Que es el doble de energía que va a liberar los carbohidratos y las proteínas, que lo que liberan ellos son 4 kilocalorías. Entonces nos menciona también que estas grasas ayudan a reducir del volumen de la dieta, como les mencionaba antes, al momento de consumir estas grasas, se reduce el volumen de la dieta en cuanto a carbohidratos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que va a hacer un trabajo muy pesado y sobre todo las personas que están en un clima mucho más frío pueden requerir hasta 4.000 kilocalorías al día. Entonces, lo que sucedería aquí es que convendría que la buena parte de la dieta sea rica en grasas, ya que de esta manera va a tener más energía. ¿Ya? Por otra parte, en las funciones tenemos también que nos sirve como vehículo, la grasa nos va a servir como un vehículo, lo cual va a ayudar a la absorción de las vitaminas liposolubles. Esta otra función sería que las grasas en general o tipos específicos de grasas van a ser esenciales para la salud, van a ser esenciales para la salud y siempre van a tener que estar suministradas en las dietas. Ya, una función importante también es que esta grasa almacenada va a servir como reserva de combustible, que ya creo que lo hemos venido mencionando en las diferentes diapositivas. La grasa almacenada en el cuerpo humano también, como les decía, sirve como reserva de combustible y va a ser una forma económica de almacenar energía, ya que como les había mencionado, esta grasa va a rendir el doble de energía que consumiendo carbohidratos. ¿Ya? También esta va a ayudarnos mucho en el crecimiento y el desarrollo de los niños de corta edad y disminuye el índice glucémico. Ahora, aquí les quiero mencionar algo importante también, de que hoy por hoy se está, en bebés que empiezan su alimentación complementaria, se está ya induciendo lo que es el consumo de grasas buenas como aceites de oliva en su alimentación, para un mejor desarrollo de su cerebro, de su sistema nervioso. Siguiente, por favor. Ya, esta lámina sobre los ácidos grasos, ¿verdad? Yo la puse aquí porque aquí está esquematizada, ¿no? Los compañeros ya han hablado sobre que tenemos 3 tipos de grasas, saturadas, poliinsaturadas o monoinsaturadas, ¿verdad? Entonces sabemos que las grasas, los ácidos grasos saturados, pues son de origen animal, ¿verdad? Y también tenemos grasas saturadas de origen vegetal, como las del coco y la palma, ¿verdad? Que vienen también, las grasas saturadas que vienen también en los alimentos procesados. Ya tenemos los poliinsaturados, omega 3, omega 6 y los monoinsaturados, ¿verdad? Que ya nos hablaron también sobre los ácidos oleico, ¿verdad? Linoleico, linolénico. Y las monoinsaturadas, pues tenemos las aceitunas, tenemos el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos
Y también tenemos en los animales como son las terneras, cordero y productos lácteos. Yo siempre sé decir que muchas veces nosotros satanizamos, ¿verdad?, un alimento como malo, como que es el peor, pero realmente lo que nosotros somos esos malos, ¿verdad? Porque nosotros podríamos consumir las grasas, pero en su cantidad moderada. Es decir, no vamos a hacer fritura todos los días de la semana, ¿verdad? Podemos comer un día, ¿ya? Y aquí hay trucos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carne frita, pongo una carne, la alineo con todo, ¿verdad? Le pongo un poquito de agua, la tapo, luego la viro y ya la carne se ha cocinado. Entonces, para comer una carne frita, yo vengo y le pongo unas gotitas de aceite, ¿verdad? La dejo medias que se calienten y vuelvo a revirar y ahí ya tengo una carne frita, ¿verdad? Saludable. El pollo no necesitamos ni siquiera agregar grasa, porque a pesar que le saquemos el piel al pollo, el pollo va a dar su propia grasa. Entonces hacemos el mismo proceso, abrimos, aliñamos, ponemos a hervir y a lo que hierve un poquito, pues eso va botando grasa y se fríe en la propia grasa. Sí, pero esto tampoco no es decir que lo vamos a hacer todos los días, ¿no? Y como ustedes saben que cada día pues aparece un nuevo alimento pues o un nuevo ingrediente. Antes no se hablaba de los omega 3 y omega 6 y ahora se le hace un énfasis a los omega 3 y omega 6. ¿Qué quiere decir? Que entonces las grasas que nosotros tendríamos que recomendar son las poliinsaturadas con los omega 3 o omega 6 y también, ¿por qué no?, las monoinsaturadas, ¿sí? Independientemente de cuál sea la marca del aceite que nosotros podamos, pero que sea un aceite bueno, ¿no? Y dejar los ácidos grasos saturados. Yo siempre sé decir a los estudiantes que uno le puede enseñar, ¿verdad?, a los pacientes. Ya tú tienes 2 frascos de aceite, ¿verdad? 1 y 2. Entonces, ¿cómo sabremos cuál es la grasa que menos daño nos va a hacer? La que tiene coloración más encendida, más amarilla como naranja, no comprar, porque esa es la grasa que es saturada. Y nosotros tendríamos que comprar la grasa, ¿verdad?, el aceite que menos coloración tiene, ¿ya? Sin dar marcas, porque nosotros no podemos dar marcas, ni siquiera inclusive yo aquí les puedo poner, compran el aceite este, compran el aceite acá, ni más allá, sino que enseñarles. Entre más amarillo sea el aceite, es más dañino. Entre más transparente, es más apto. Ya, y ustedes pueden hacer el experimento en la casa. Ponen la misma cantidad de este aceite amarillo y en un recipiente ponen la misma cantidad de este otro aceite que es más pálido en un recipiente, lo meten a la nevera y van a ver cuál de los dos se hace manteca. ¿Sí? Entonces es así que uno debe de enseñar, no recomendar marcas, porque si no vamos a estar fregados, ¿no? Y también, pues yo no me complico, a pesar que diga esto, ¿no?, que se debe dar de 25 a 30% de todo el valor calórico las grasas y que divida el 10% de grasa saturada, el 5% de grasa insaturada y monoinsaturada y el 5% de las grasas poliinsaturadas. Yo no me complico. Simplemente yo digo, no frituras. Si come 5 veces, disminuyamos a 1, ¿verdad? Entonces yo de esa manera yo me controlo con las grasas, porque si yo les voy a decir a mis pacientes 10% saturada, 5% tal grasa, 5% la otra grasa, pues lamentablemente yo lo voy a confundir al paciente, ¿no? Y las grasas trans, esta es la peor grasa que nosotros podemos encontrar. Y las grasas trans, pues no solamente está en la mantequilla, la grasa trans está, por ejemplo, a nosotros nos gustan las papitas. Uy, qué rico sabor, qué apetecibles son las papitas fritas que venden en la esquina de la casa, en la esquina más allá. Pero esa grasa de tanto hervir ya se ha hecho una grasa trans, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que la grasa trans tiene un polímero extra que no tienen las otras grasas, que se somete a procesos de hidrogenación. Entonces, ese polímero extra y ese proceso de hidrogenación es lo que te hace perjudicial a nuestro organismo, ¿ya? Luego, este es de ustedes. Continuamos, por favor. Ya. Ahora continuamos con las proteínas. Pues bien,
Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Estas proteínas, perdón, estas proteínas, tanto como los carbohidratos, las grasas, también van a estar compuestas de lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero además de esto, también van a contener lo que es nitrógeno. Y en ciertas ocasiones también van a estar compuestas o van a contener lo que es azufre. Ahora, estas proteínas son muy importantes como sustancias nitrogenadas porque son necesarias para el crecimiento, para la reparación de los tejidos corporales. Y aparte de esto, la proteína es el principal componente estructural de las células de los tejidos, ya que van a constituir la mayor porción de sustancias en los músculos y en los órganos, aparte del agua. Entonces, estas proteínas van a ser iguales en los diferentes tipos corporales y las vamos a encontrar en el hígado, en la sangre, en ciertas hormonas específicas, pero todas son distintas. Ahora, algo importante de estas proteínas es que van a liberar energía, pero esta de aquí no va a ser su principal función. La principal función de las proteínas es que va a ser un constituyente esencial de todas las células, para empezar. Aparte, se va a necesitar, como les decía, es un constituyente esencial de todas las células, ya que aquí lo que se va a necesitar o va a ser necesaria bastante para que se pueda reemplazar de un tiempo a otro tiempo. Y para que se dé este reemplazo de diferentes, por ejemplo, de las células, de la piel, de los músculos, de todo que va formándose día a día, siempre es importante el aporte de estas proteínas. También es importante tener en cuenta que el aporte, que cualquier proteína que se vaya a consumir en exceso de una cantidad que se ha requerido antes para el crecimiento, para reposición celular, para líquidos o para cualquier función metabólica que se haya hecho antes y se va a utilizar como fuente de energía, y esta fuente de energía se va a lograr mediante la transformación de proteínas en carbohidratos. Entonces, esto nos fortalece más de que su papel importante son de constituyentes. Ahora, si los carbohidratos y las grasas en esta dieta no van a suministrar una cantidad de energía adecuada, entonces aquí sí se va a utilizar lo que son las proteínas para suministrar esta energía. Claro que vamos a tener hay menos energía que la que nos da las grasas o los carbohidratos. ¿Ya? Y cuando se utilizan, como resultado vamos a tener que va a haber menos proteína disponible para el crecimiento. Bueno, siguiente. Ya, ahora tenemos los aminoácidos. Es importante tener claro que los aminoácidos, se dicen que hay alrededor de 250 aminoácidos, que existen 250 aminoácidos, y que hay 20 aminoácidos denominados proteinogénicos, que se van a considerar importantes y esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. ¿Ya? Estos aminoácidos no son más que que proteínas que van a formar o van a dar lugar a los aminoácidos. Y los aminoácidos de cualquier proteína se van a unir mediante las llamadas uniones peptídicas para formar cadenas. Estas proteínas se van a estructurar por diferentes aminoácidos que se van a unir a varias cadenas, ya que puede haber diversos aminoácidos y por lo tanto, como hay diversos aminoácidos, también hay existen múltiples configuraciones y muchas proteínas diferentes. Durante la digestión, estas proteínas se dividen en aminoácidos en la misma forma que los carbohidratos más complejos, como se dividen, por ejemplo, los almidones o como se dividen los monosacáridos simples, las grasas, bueno, todo esto. De esta misma manera, los aminoácidos se van a dividir en aminoácidos esenciales y no esenciales. Básicamente, los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede obtener, entonces hay que brindárselos o hay que proporcionarlos mediante la alimentación. Aquí tenemos una lista de ciertos aminoácidos esenciales, como la fenilalanina, el triptofano, la metionina, la lisina, la leucina, la isoleucina, la valina, la troninina y la histidina. Mientras tanto, los aminoácidos no esenciales son aquellos aminoácidos que sí se encuentran en el organismo o que se van a dar por medio de procesos metabólicos internos, como la alanina, la arginina, la asparaginina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, etc.
Ahora, otra parte importante, otra cosa muy importante acerca de los aminoácidos es que las plantas tienen la capacidad de sintetizar estos aminoácidos a partir de sustancias químicas inorgánicas simples. Y algo que tenemos que tener bastante clara es que hablamos de los aminoácidos como fuentes de energía o que son muy buenos para la reparación celular o para el crecimiento, pero también tenemos que tener claro de que si hay una insuficiencia de estos aminoácidos o la falta de estos aminoácidos, en una dieta puede acarrear varias consecuencias en nuestro metabolismo, por ejemplo, en la digestión. La digestión también puede ser una causa de depresión o de retraso de crecimiento en los niños. Incluso se dice que hay otros factores, que existen otros factores que pueden hacer que el organismo no cuente con los aminoácidos que necesite, como las infecciones, traumatismo, estrés, incluso el consumo de drogas. Siguiente. Bueno, esa lámina que yo les había colocado aquí sobre las proteínas, es verdad que ya hemos visto que las proteínas de origen animal son de alto valor biológico, que las proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico, y entonces para elevar un poquito más el nivel de las vitaminas de origen vegetal se recomienda, ¿verdad? Combinar cereales más legumbres, frutos secos más legumbres más semilla, ¿verdad? Legumbres más cereales, seitán más legumbres más cereales. O sea, si nosotros hacemos eso, pues lógicamente podemos elevar la proteína de origen vegetal a que se haga una proteína de alto valor biológico, siempre y cuando nosotros tengamos estas combinaciones. Ya. Aquí esto es como un poco más rápido. Hablamos de la cantidad de proteína. Para analizar lo que es el valor de una proteína en cualquier alimento, siempre tiene que saber cuánta proteína total posee. Entonces, tenemos aquí, como pueden observar, una gráfica donde está dividido los alimentos con un valor biológico y la utilización neta de la proteína. Ya. Les mencionaba que para saber el valor hay que saber cuánta proteína total posee y qué tipo de aminoácidos tiene, cuántos aminoácidos esenciales están presentes y en qué proporción. Entonces, a veces mucho se sabe ahora sobre las proteínas individuales que se van a hallar en diversos alimentos, su contenido de aminoácidos, perdón, y por lo tanto su cantidad y su calidad. Entonces, hay otros alimentos que tienen varios alimentos que tienen una mejor mezcla de aminoácidos que otros. Entonces, por esa razón, cuando pasa esto, se dice que tienen un valor biológico más alto. Entonces, tenemos, por ejemplo, las proteínas de alimento de origen animal, tienen mayor valor biológico que las de procedencia vegetal. Entonces, como les mencionaba, en la gráfica tenemos ciertos alimentos. Por ejemplo, el huevo de la gallina tiene un valor biológico de 100, mientras que la utilización neta es de 94. Entonces, de esta manera vamos viendo, por ejemplo, si el huevo de la gallina, que es de origen animal, el pescado tiene un valor biológico de 76, la carne de 74, mientras que el maíz de 72 o el pan blanco de un valor biológico de 50. Siguiente, por favor. Ya. Hay que tener en claro, perdón un ratito. Ya. Tenemos que tener en claro que el total de estas proteínas que hay que consumir diariamente es que ya se había mencionado antes, de 0.8 gramos y 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso para una persona adulta sana. Entonces, estas necesidades van a variar a lo largo de la vida. Por ejemplo, los bebés, los niños y los adolescentes necesitan estas proteínas para crecer, pero de esta misma manera van a variar el contenido o el valor de consumo por la edad, obviamente. Los gestantes también es importante el consumo de proteínas en las gestantes para un buen desarrollo del feto. Y en los lactantes, obviamente, para la buena producción de la leche. Ahora, también tenemos que tener en claro que entre el 15 y el 35% de las calorías deben de ser proteicas. Por lo tanto, si nosotros vamos a necesitar de 2.000 calorías, tienen que ser entre 200 a 700 calorías, deben
tienen que venir de lo que son las proteínas. Esto vendría siendo aproximadamente de un 50 a un 175 gramos. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde nos menciona cuáles son las ingestas recomendadas y los objetivos nutricionales. Siguiente, por favor. Ya, disculpen un ratito. Ya. Tenemos ahora lo que es la digestión y la absorción de las proteínas. Bueno, en cuanto a la digestión y la absorción de las proteínas, tenemos que las proteínas que se consumen en la dieta van a sufrir una serie de cambios químicos en lo que es el tracto gastrointestinal. La fisiología de la digestión proteica, por lo general, siempre es un poco más compleja. Aquí va a intervenir lo que es la pepsina y la renina del estómago, y la tripsina que va a actuar en lo que es el páncreas. Tenemos también la lectina que va a actuar en los intestinos. ¿Esto qué es lo que van a hacer? Lo que va a hacer es que van a hidrolizar las proteínas en sus componentes, ya sean, que estos van a ser los aminoácidos, y en la mayoría de los aminoácidos se va a absorber en lo que es el torrente circulatorio del intestino delgado, y por lo tanto luego se va a desplazar al hígado y de allí ya se va a distribuir a todo el cuerpo. Entonces cualquier excedente de aminoácido que vaya a quedar, que va a formar o va a dar lugar a lo que es la urea en la orina. Y el resto de la molécula puede ser transformada en lo que es glucosa. Ahora, hoy por hoy existe lo que es evidencia de que una proteína casi intacta entra a ciertas células que van a tapizar lo que es el lumen intestinal. Entonces, esta proteína en el niño menor de 1 año puede tener un papel en la inmunidad pasiva que la madre le transfiere a su hijo en el recién nacido. Por eso les mencionaba antes, lo importante de la ingesta diaria, sobre todo en mujeres gestantes o lactantes. En este caso, en el lactante. Y por último, tenemos que una parte de la proteína y de los aminoácidos que va a estar liberado en el intestino no se va a absorber. Entonces, estos aminoácidos no son absorbidos y van a actuar aquí lo que son las células descamadas de las vellosidades intestinales, sobre las que van a actuar las bacterias, junto con organismos del intestino que van a contribuir a lo que es el nitrógeno que se va a encontrar o van a ir en desecho en lo que es la materia fecal. Gracias. Bueno, antes de terminar y dar paso a la otra exposición, ¿verdad? Yo les hice un cuadro, ¿verdad? Donde les ponía la clasificación de los alimentos por sus funciones, ¿verdad? Que son formadores, constructores, plástico, energético, reguladores y protectores, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están en este grupo de los formadores y que tiene su función, como mismo dice, forma, construye y reconstruye, ¿verdad? Están las proteínas, cuya molécula está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y como ya dijeron los compañeros, tienen otros minerales en mínima cantidad, ¿verdad? Los energéticos, ¿qué pasa? Nos da energía a nuestro cuerpo. Dentro de estos energéticos están las grasas, los carbohidratos, y están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Acuérdense que las proteínas tienen nitrógeno, los carbohidratos con las grasas no tienen, ¿ya? Y los reguladores o protectores, ¿verdad? Son los alimentos reguladores que cumplen la función de mantener bien nuestro cuerpo y de prevenirnos las enfermedades. Yo sé decir que estos reguladores, como el candado que nosotros ponemos en la casa para que no entre el amigo del ajeno, ¿verdad? Acá ponemos el candado para que si nos da la gripe, pues no nos dé con ciertos malestares que te mandan a la cama, sino que tienes la gripe y andas bien. Si te corta, te va a cicatrizar, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos las vitaminas y minerales. Y la energía, yo sé asociarla, como ya dijeron los compañeros, como que si fuera la gasolina de un carro, ¿verdad? Si el carro no tiene gasolina, no anda. Si nosotros no consumimos carbohidratos y las grasas en sí, tampoco vamos a tener ánimo para estar, ¿verdad? Y también dijeron los compañeros que las proteínas son como ladrillos para construir un edificio, ¿verdad? Está formando un edificio. Entonces esos ladrillos vendrían a ser los aminoácidos que componen a la proteína, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Mire que son dos cosas muy diferentes, así que por favor, yo lo que necesito que ustedes se graben en su mente, en su retina,
¿verdad? Este cuadro para que no haya confusión. Luego tenemos la clasificación por sus nutrientes. Están en macronutrientes, micronutrientes. Tenemos proteína, grasas, hidrato de carbono. Como ya lo dijo la compañera, 4 calorías. 1 gramo de hidratos de proteína te da 4 calorías, ¿no? Y la cuota que se puede dar es de 0.8 a 1.5 gramos por kilogramos de peso, ¿sí? Esta cuota es dependiendo de toda la anamnesia alimentaria que uno le haga a su paciente. Dice, bueno, le voy a recetar 0.8 o le voy a recetar 0.9. Aquí no es guión, es un punto, ¿sí? O 0.9 o voy a recetarle 1 o le voy a recetar 1.5. Cuando nosotros vamos elevando esta cantidad de proteína a ingerir, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En controlar lo que es la función renal y función hepática. Luego tenemos que 1 gramo de grasa, ¿verdad? Aquí vemos la grasa, 1 gramo de grasa te da 9 calorías, ¿no? Según literatura dice que se da de 16 a 20 gramos por día y que el 10% saturada, como ya lo dije antes. Yo jamás le digo al paciente, usted tiene que consumir 2 gramos, 5 gramos, 20 gramos de grasa. O sea, yo me tranquilizo si el paciente antes consumía todos los días fritura y ahora solo consume un día. Quiere decir que estoy logrando mi objetivo, pero yo no lo estreso. Y los carbohidratos, pues nos dan, por cada gramo de carbohidrato vamos a tener 4 calorías. Hay literatura que recomiendan de 225 a 325 gramos por día y también hay otras literaturas que recomiendan entre 300 y 400 gramos, ¿sí? Entonces, todo eso, quien va con criterio, ¿verdad? Científico es, en este caso, el personal que elabora las dietas y decir, bueno, yo le voy a dar a este paciente tantos gramos de proteína al día porque lo necesita, por esto, por lo de acá y por lo de más allá. Y los micronutrientes tenemos las vitaminas y minerales. Las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles, ¿verdad? En las hidrosolubles tenemos todas las del complejo B, y más la vitamina C, y las liposolubles tenemos A, D y K. Los minerales tenemos los macrominerales, los microminerales, también hay otro que ponen oligoelementos, ultraminerales y los electrolitos, pero nosotros sí vamos a hablar de los macros y microminerales y de los electrolitos, ¿verdad? Y tengo yo un signo de interrogación que es el agua. Ya, cabe señalar que hay muchos autores que dicen que el agua es solamente agua, ¿verdad? Otros dicen que el agua es un gran nutrimento por las funciones que ejerce en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay muchos criterios que pues que te dicen tantas cosas, ¿no? Y yo puedo decir que el agua no es solamente agua, sino que tiene moléculas de hidrógenos y oxígenos y tiene parásitos. Si yo lo llevo el agua a un laboratorio, pues voy a encontrar muchas cosas allí, ¿no? Entonces, así hay muchos criterios que podrían decir, aunque parezcan descabellados, pero eso es lo ideal. Y les puse también esta lámina, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? La Organización Mundial de la Salud en un plan de alimentación, ¿verdad? Recomienda que haya proteína entre el 10 al 15% del valor calórico total sea proteína. Grasas que sean menos del 30% y carbohidratos que sea el 45 a 65%. Esto, dependiendo cómo lo vamos a sumar, pues te da el 100% y que esa alimentación del paciente tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y estas son las evidencias de los compañeros, ¿sí? Pregunto, antes de ir a otro tema, ¿hay algo que ustedes no hayan entendido que nosotros tengamos que volver a explicar? Estamos prestos para hacerlo, sean los estudiantes o sea mi persona, ¿sí? Es el momento de no quedarnos calladitos, por favor. Nutrición no es otra asignatura de relleno. Nutrición es una asignatura que ustedes van a tener que aplicarla en su transitar diario. Así que por favor hagan todas las preguntas necesarias. No es que las asignaturas de relleno no importan, ¿verdad? Ahí podríamos decir son aminoácidos esenciales y no esenciales. Chicos, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues yo voy a pasar
a realizar el diagnóstico de los compañeros del siguiente equipo, ¿sí? No se queden calladitos. Bueno, pues los compañeros nos van a hablar sobre los micronutrientes, ¿verdad? Que ya de una u otra manera nosotros hemos encontrado. Que ya inclusive Sankan nos adelantó un poco sobre los micronutrientes, ¿no? Y bienvenido sea porque ya ustedes van a tener argumento para responder. Vamos a ver por acá. Carmona. Buenas. Hola, por favor, ¿puedes prender la cámara? Dígame, doctor. Carmona, con sus propias palabras defina qué son micronutrientes y cuáles son las funciones principales de esos micronutrientes. Ya la vimos ahora cuando estábamos hablando de los macros y micronutrientes. Sí, básicamente los micronutrientes, como su nombre mismo indica, son moléculas pequeñas. Estas van a ser muy esenciales para lo que es el ser humano. Las necesitamos en cantidades pequeñas. Nuestro cuerpo las sintetiza en cantidades mayores, pero las necesitamos y las adquirimos por medio de lo que es la alimentación. Tiene bastantes funciones, procesos metabólicos, fisiológico y lo que son los minerales, elementos. Sí, es bien cierto, Carmona, que si nosotros comenzamos a analizar cada uno de los micronutrientes, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas funciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablando solamente de los minerales, son ¿cuántos minerales? Si ustedes recuerdan la tabla periódica que alguna vez estudiamos en el colegio, ¿verdad? Esa tabla periódica o de los minerales que vamos a hablar ahora o que ya habló un poco Sankan son los mismos que están en la tabla periódica. Solamente que nosotros enfocamos las vitaminas, los minerales desde el punto de la medicina. No lo enfocamos desde el punto de ingeniero agrónomo ni nada por el estilo, ¿sí? Sino que lo enfocamos de esa manera. Ya, gracias. Villamar. Villamar. ¿No está? Valencia. Franco. Chicos, cabe señalar que si yo llamo... Aquí estoy, doctora. Aquí estoy, sino que se me está quedando como pausado y apenas escuché mi apellido. Ya, a ver, Ibis. ¿Cuáles son las... A ver, no te voy a preguntar cuáles son las funciones de las vitaminas B12, B5, B6, nada de eso, sino en general. ¿Cuáles son las funciones de las vitaminas del complejo B? Las principales. Ya. Pero no quiero que me diga B1 ni B2 ni nada, sino de forma generalizada. O sea, ¿cómo? Función general de las vitaminas en sí. Hidrosolubles. Solo te estoy preguntando de las hidrosolubles. Ah, ya. Las hidrosolubles en sí, estas son necesarias para muchas reacciones químicas en cuanto al metabolismo del organismo, ya que estas de aquí tienen como beneficios, por ejemplo, el hecho de que tienen incremento de la energía celular, también presentan efectos analgésicos, también contribuyen a la prevención de lo que son la anemia perniciosa, por ejemplo, debido a que ayuda a la formación de glóbulos rojos en el organismo. También, como esta casi nunca se almacena, es muy importante que esta debe consumirse diariamente como tal este tipo de vitaminas, ya que estas, además de eso, también lo que hacen es que regulan el apetito, también participan en lo que es impedir la debilidad muscular, también lo que ya había comentado, que evitan la anemia,
Y también comentaba que esta aquí previene de igual manera síntomas de depresión, metaboliza azúcares, grasas y proteínas en la sangre. Gracias. A ver, vamos a ver por acá. Lord Buenaventura. ¿No está? Macías Zambrano Ángela. Estas son las niñas que no entraron, ¿no? Sí, doctora, por los problemas de conexión. Las Ya. dos chicas. Martínez Cortés. Él sí estaba. Vamos a ver en la asistencia. Martínez Cortés. No estaba, pero por favor, Linda, dígale a sus compañeros. Ya nosotros solamente nos faltan exponer 2 clases más para entrar a práctica. La práctica es muy diferente, que yo no voy a calificar lo mismo de práctica por actuación en clase, que vendría a ser preguntas y respuestas. Si ellos no tienen respuesta porque por A o B motivo que no entran a clase, ya de mí sale. Los estudiantes que no responden como es adecuado a las preguntas, que su respuesta no es coordinada, tampoco tienen calificaciones. Así que, por favor, yo no quiero problema que me digan, no, doctora, sí, yo respondí. Claro, pero ¿qué respuesta dio? ¿Sí? Entonces, yo no quiero tener problema. Chávez Mero. Hola, buenos días, doctora. ¿Sí está Chávez Mero? Sí, aquí estoy. A ver, Pamela. Ya, ¿verdad? La compañera fue muy explícita en hablarnos de forma generalizada de las funciones de las vitaminas del complejo B. Yo quiero que me hables un poquito sobre las vitaminas liposolubles, sus funciones. Pues bien, estas de aquí son elementos orgánicos que se van a disolver en el cuerpo. Entonces, estos van a poseer proteínas que les van a ayudar a su transporte. Estas de aquí, cuando hay un exceso de estas, puede causar lo que es la toxicidad. Dentro de las funciones vamos a tener que van a ayudar el mantenimiento de los dientes, los tejidos blandos, eh, este, el, no se van a encontrar en forma libre. Estas se suelen almacenar en el hígado y en el tejido graso y se suelen excretar en las bilis. Pues bien, continuando con las funciones, como mencioné, ayuda a lo que es en los tejidos duros, como los que son los dientes, los huesos, también en lo que es ayudar al sistema inmunológico, como ayuda tanto al hueso y al diente, también va a ayudar a lo que es en la formación del calcio, a promover la formación del calcio también, en la degradación de los tejidos. Estas se las suele encontrar en los diferentes alimentos, como en los frutos secos, las semillas, las hortalizas, entre otros. Y también va a ser un factor importante en lo que es en la coagulación sanguínea y en la función de las células de los huesos, en especial en los osteoclastos. Ya, gracias, Pamela. Muentes Macía, Romina. ¿No está? Piloso, Zambrano. Hoy día se han escapado. A ver, un voluntario.
Un voluntario que me diga si Pamela me habló sobre la toxicidad de las vitaminas. ¿Cómo se provoca esta toxicidad? ¿No hay voluntario? Como no hay voluntario, yo voy a llamar. Banda. Aquí, doctora. A ver, niña Banda, dígame. Pamela me habló algo sobre la toxicidad de las vitaminas. ¿Cómo se provoca? ¿Cómo se produce esta toxicidad? ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando hay cuando sobrepasa la capacidad de almacenamiento de las vitaminas, por ejemplo, en lo que es la administración de dosis excesivas de vitamina A, puede producir hipervitaminosis. Ya, pero ¿y cuándo se da esa, cómo se dice? Esa administración excesiva, ¿cómo se da? Puede ser mediante suplementos que toman mediante fármacos. ¿Ya? Muy bien, porque la sobredosis de las vitaminas, ¿verdad? No se da, Banda es usted, ¿no? Sí. No se da a través de la alimentación, porque por ejemplo, vitamina A, ya el ejemplo que usted puso. Si yo como una ensalada de vitamina A, como es una porción, 3 o 4 cucharadas de la ensalada de zanahoria. Si me dan en la sopa, solamente son 2 o 3 rodelitas de zanahoria. Entonces allí no va a haber una sobredosis, ¿no? Sino que la sobredosis va a ser dada a través de los suplementos. ¿Sí? Entonces, de la alimentación en sí, a menos que tengamos un problema de absorción, a menos. Pero de ahí, por lo general, a través de los alimentos no hay sobredosis, que a lo mejor también podríamos, ¿verdad? Equivocarnos en el diagnóstico. Es una alergia a tal alimentos y nosotros ya pensaríamos que es porque ha comido tal producto alimenticio en mayor cantidad. Pero no vemos que posiblemente es una alergia, que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Alergia o, en este caso, una intoxicación por vitamina A. Son dos cosas muy, muy diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a la exposición, ¿verdad? Del equipo. Todavía tenemos, ¿cuántos minutos? Tenemos, pues sí tenemos unos 20 minutos, por lo menos. Si no la concluimos todo, pues dejamos avanzado algo, ¿sí? Esto ya vimos. Entonces, el equipo 5. Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? La clasificación de sus nutrientes, pero ya no como macronutrientes, sino como micronutrientes, ¿verdad? Perdón, Linda, ¿sí estoy grabando? Sí, doctora, sí. Ya, clasificación de los alimentos por sus nutrientes, en este caso micronutrientes, ¿verdad? Cuyos integrantes son Álava Peñalosa, ¿verdad? Godoy Chávez Bianca, Picomera Maybelline, Zulca Moreira Caterín. Cuando los compañeros del equipo anterior estaban exponiendo sobre macronutrientes, ¿verdad? Yo les hablaba en forma generalizada solo sobre los micronutrientes. También, entonces esa generalización que di cuando estaban hablando los compañeros de macronutrientes, la voy a repetir en este momento. Ya tenemos que los micronutrientes, como ya lo dijeron los compañeros, ¿verdad? Se encuentran en pequeñas cantidades, ¿verdad? En los alimentos, ya. Pero el hecho de que nosotros lo encontremos en pequeñas cantidades en los alimentos no quiere decir que sean, ¿verdad?, menos importante que los macronutrientes, porque cada uno de estas cositas
tiene sus propias funciones, ¿sí? Luego también decimos que la mayoría, ¿verdad?, de estos micronutrientes no necesitan ser fragmentadas, ¿ya? En moléculas más pequeñas, porque ya son pequeñitas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que en cambio el macronutriente sí tenemos que fragmentarlas, sí tenemos que hacerla más pequeñita. Ya, también tenemos que a pesar de que son pequeñas, son imprescindibles para el organismo, ¿verdad? Para el cumplimiento de ciertas funciones que ya las compañeras que intervinieron en el diagnóstico en forma generalizada ya dieron sus funciones. Ahora sí, ¿verdad? Nos vamos con, voy a respetar el orden que está aquí para la exposición. Álava Peñalosa Sheila. Sí. Continuamos, por Bueno, favor. ya. Siguiente. Ya, como la doctora mismo mencionó y mis compañeras en el diagnóstico, para comenzar les hablaré un poquito de qué son los micronutrientes. Pues estos son elementos o nutrientes esenciales para el ser humano, pero principalmente una característica que tienen un poco en común es que a veces el organismo no puede sintetizarlas por sí solos, a excepción de unas poquitas. Por lo tanto, estas tienen que ingerirse en la alimentación. Y como se mencionó, pues estas se las necesita en porciones muy pequeñas, pero esto no significa que no sean importantes, puesto que tienen numerosos procesos, intervienen en numerosos procesos metabólicos, fisiológicos, en sí se las considera indispensables para la salud. Entre las más conocidas, como también ya se ha mencionado, tenemos las vitaminas, los minerales, los oligoelementos. Cuando existen deficiencias de micronutrientes, estos pueden ocasionar o afectar a la salud ocular. Los pacientes, las personas suelen tener una deficiencia ocular. También en lo que son los neonatos, suelen tener un bajo peso al nacer. También está involucrada en el impacto negativo del desarrollo físico y cognitivo de los niños. Aumenta también lo que son el impacto en enfermedades crónicas en adultos. Más adelante les mencionaré de una vitamina principal que está involucrada en lo que son enfermedades cardiovasculares, cuando hay deficiencia. Entonces, en este lado podemos hablar en el lado de adultos, en enfermedades crónicas. Ya, principalmente se propone que deben existir estrategias que incentiven a la población o a la gente en general de que tengan una ingesta variada de estos alimentos ricos en nutrientes, alimentos enriquecidos y suplementos vitamínicos cuando sea necesario, no por abuso indiscriminado de los mismos, para así lograr prevenir ciertas deficiencias en los micronutrientes. Siguiente. Ya, también dentro de los micronutrientes, como les mencioné, un grupo importante son las vitaminas. En cuanto a las vitaminas, estas son orgánicas, no tienen valor fundamental, por así decirlo, energético, pero sí contribuye de cierta manera. Son necesarias asimismo en cantidades pequeñas, que son por lo general aportadas en la dieta, en la alimentación y contribuyen a mantener la salud. Estas están en cantidades variables. La vitamina D y la niacina, que es la B3, estas son sintetizadas también endógenamente dentro del cuerpo. Por ejemplo, la D se forma en la piel tras la exposición al sol. Entonces, por este lado también nuestro cuerpo la elabora, aparte de que podemos consumirla en los alimentos. Y por otro lado, la niacina se puede obtener a partir de la transformación o del metabolismo del triptófano. Entonces, a veces existen circunstancias que la síntesis no es suficiente por lo general, entonces por eso debemos cubrir las necesidades mediante nuestra alimentación. Y bueno, aquí hay una tablita de las principales vitaminas que son muy necesarias en nuestro cuerpo con sus nombres químicos. Tenemos a la vitamina A, también conocida como retinol o los carotenos, o provitamina A. Tenemos la vitamina D, que se la conoce, o existen dos tipos, que son el colecalciferol y el ergocalciferol, la vitamina E, los tocoferoles, la vitamina K, que tenemos la filoquinona y la menaquinona, la vitamina B1, también conocida como tiamina, vitamina B2, la
la vitamina B3, que es la niacina, o nicotinamida. También tenemos la B5, el ácido pantoténico, la 6, la piridoxina, la B8, biotina, que comúnmente se la utiliza también en lo que es la estética, la vitamina B9, que es el ácido fólico o el folato, la B12, que es también llamada cobalamina, la BC, la vitamina C, que es conocida como ácido ascórbico, y la colina. Ya, siguiente. Ya. Y dentro de las vitaminas, como también ya mencionamos, están las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Voy a comenzar por las vitaminas hidrosolubles. Ya, estas principalmente son coenzimas, precursores de coenzimas también, y son necesarias en una gran variedad de reacciones químicas dentro del metabolismo del ser humano. Y por lo general se encuentran disueltas y su eliminación se da fácil mediante la orina o el sudor, lo que contribuye a que en ocasiones no haya toxicidad. Ya, y casi por lo general nunca se almacenan y como mencioné, se las debe administrar mediante la alimentación. Siguiente. Dentro de las vitaminas hidrosolubles, la primera que tenemos es la vitamina B1 o tiamina. Ya, esta es una vitamina que es insoluble en alcohol y forma parte del complejo B, el famoso complejo B. Su absorción principalmente ocurre a nivel del intestino delgado, principalmente el yeyuno y el ilio. Y esta se ve favorecida principalmente ante la presencia de vitamina C o ácido ascórbico y el ácido fólico. Y se encuentra principalmente inhibida ante el etanol y el alcohol etílico. Así que por lo general, personas que padecen de alcoholismo o personas alcohólicas crónicas, en ellos se presenta una gran deficiencia de vitamina B12, pues B1, puesto que esta no se va a absorber, puesto que la inhibe. En cuanto a sus funciones en el cuerpo humano, a la salud, tenemos que estas contribuyen en las células del organismo para convertir los carbohidratos en energía y así administrar o suministrar energía al cuerpo y al cerebro, principalmente también al sistema nervioso, puesto que tienen una función, más que todo englobando ya esto a partir del complejo B, tienen una función muy importante en el sistema nervioso, puesto que contribuye a veces a la regeneración o el mantenimiento de los nervios, a la regeneración de la vaina de mielina, por lo que se cree que podría contribuir a los dolores neuropáticos. Bueno, también tienen un papel muy fundamental y esencial en el metabolismo del piruvato, que a su vez participa en varias reacciones químicas del cuerpo. También participa en lo que es el crecimiento y desarrollo normal y ayuda a mantener también el equilibrio metabólico en lo que es el sistema digestivo. Ayuda también participa también en lo que es la respiración celular y a transformar, como mencioné, en energía diferentes sustancias. Aparte de que también colabora en lo que es la síntesis de los ácidos grasos y también participa en el transporte de sodio. En un estudio que encontré, también que es de agosto del 2017, señalaba que en una ingesta bastante rica en lo que es la tiamina, se cree que podría prevenir los efectos graves de la diabetes, puesto que la tiamina ayuda a proteger a las células de los niveles altos de glucosa y más que todo podría contribuir a disminuir de pronto la aparición pronta de efectos renales u oculares. En cuanto a las fuentes principales de vitamina B1, tenemos a las levaduras, las legumbres, los cereales integrales, la avena, el trigo. También aquí se encuentra el maíz, los frutos secos, el huevo, las vísceras. Principalmente dentro de las vísceras tenemos al hígado, el corazón y los riñones. También lo que es la carne de cerdo, carne de vaca, las papas, el arroz enriquecido y las harinas enriquecidas. Ya también tenemos que, algo importante aquí es que, por ejemplo, la leche y los derivados lácteos, además de lo que son el pescado y mariscos, a estos no se los considera como una fuente rica
o importante en vitamina B1. Ya, en cuanto a la absorción de esta, se da principalmente por lo que es mecanismo pasivo, y una vez absorbida va a circular unida a una transportadora que es la albúmina. Y el depósito corporal o el almacenamiento corporal alcanza en aproximadamente 30 miligramos de esta vitamina, y tiene una semivida biológica que va de entre 9 a 18 días. Ya, en cuanto a los problemas que pueden existir en los desequilibrios de la cantidad de tiamina, tenemos que en el exceso en sí no se han observado problemas de toxicidad, puesto que, como mencioné, esta es hidrosoluble, y a veces cuando existen incrementos en la cantidad de tiamina, esta se elimina a través de la orina, así que no es como que se concentra y causa toxicidad. Ya, en el déficit tenemos que ciertas carencias alimentarias con aporte insuficiente podrían causar lo que son las diarreas, pérdida de peso, alteraciones de la conducta, irritabilidad, depresión, falta de memoria y menor capacidad de concentración. Además de que también en casos un poquito más graves de deficiencia podemos encontrar que existe una debilidad muscular, alteraciones cardíacas como taquicardia, palpitaciones, entre otras. Además de que, como mencioné, el alcoholismo puede originar un déficit debido a que no se logra absorber la tiamina porque es inhibida por el alcohol, y por lo tanto puede ocasionar un déficit bastante notorio en personas que son alcohólicas. Por otro lado, también una dieta que contiene, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a tener una dieta excesiva en azúcares, también esto puede ocasionar lo que es un déficit de vitamina B1. Así que hay que tener mucho cuidado. En una situación mucho más severa de déficit, podemos encontrar a enfermedades como el beriberi, que consiste en una fatiga intensa, llegando a la astenia, y esto también va a provocar que la persona tenga lentitud en su vida cotidiana, no tenga ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, en ya casos bien severos podemos encontrar esta enfermedad. También tenemos al síndrome de Korsakoff, que esto ya es un caso más extremo, que también se la denomina beriberi cerebral. Aquí ya más que todo se encuentra una afectación a nivel neuronal, y también con cierta conducta psiquiátrica que hay que tener mucho más en cuenta. Va a observarse trastornos oculares, más que todo en la movilidad ocular, y también descoordinación para caminar, así como confusión. Ya, y como recomendación, en cuanto a esta vitamina, tenemos que lo que es la cocción, mucho tiempo de cocción o la exposición intensa a la luz solar, así como altas temperaturas, puede ocasionar que se pierda este nutriente dentro del alimento. Entonces, por lo general, se recomienda que estos alimentos o verduras solo se las consuma en ensaladas o levemente al vapor, puesto que al hervirlas por mucho tiempo o a altas temperaturas se puede perder hasta el 90% de esos nutrientes. Ya, y la dosis diaria recomendada que nos da la OMS es que va de 1,1 a 1,5 miligramos por día en adultos. Siguiente. Ya. De ahí tenemos a la vitamina B2, o también conocida como riboflavina. Esta también pertenece al complejo B y tiene cierta coloración amarilla. De hecho, también en situaciones como en la gastronomía, se la utiliza como un colorante natural como aditivo alimentario para ciertos preparados o alimentos ya industrializados. Este aporta grandes beneficios a la salud, y también es sensible ante determinadas condiciones ambientales, igual que el anterior, ante la exposición de la luz. Por este lado, la vitamina B2, cuando es expuesta por gran tiempo a la luz o
a cocinarla por gran tiempo, se pierde alrededor del 80% de sus nutrientes o de los beneficios que podría aportarnos. Entre sus funciones tenemos que está, al igual que el grupo de las vitaminas o el complejo B, participa en la obtención de energía a partir de proteínas y también en la respiración celular, así mismo como la desintoxicación hepática. Además de que también esta interviene, al igual que la B6 y el ácido fólico, creando lo que son cadenas para la conservación de las células y renovar estas mismas de la mejor forma posible. También resulta esencial en lo que es el crecimiento del cuerpo, colabora también en lo que es la hematopoiesis, la formación de las nuevas células sanguíneas, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y también contribuye en el estado de la piel, uñas y cabello. Además de que también permite la formación de glucógeno y el almacenamiento de la glucosa. Y se cree que también podría reducir significativamente el riesgo de cáncer cervical y migrañas, pero esto se ha hecho a base de estudios muy pequeños, no se han demostrado, pero se cree que podría contribuir. En cuanto a las fuentes principales de vitamina B2, tenemos a los lácteos, las carnes, los huevos, legumbres, verduras, principalmente estas verduras de hoja verde, como la espinaca, la selga, entre otras, almendras, nueces, levaduras de cerveza. En cuanto a las carnes, también se debe tener en cuenta que se debe moderar el consumo más que todo de las carnes rojas. Y también una fuente interesante de vitamina B2 son los alimentos para bebés. Entre estos, también tenemos a los cereales integrales y también los quesos procesados, además de jugos de frutas y aquellos productos lácteos que son enriquecidos con este tipo de vitaminas. En cuanto al exceso, hay que tener en cuenta también que aquí la vitamina B2 no produce una toxicidad notoria, pero sí su absorción se ve algo limitada en excesos, puesto que asimismo se puede excretar en la orina y a la vez el consumo excesivo de esta vitamina puede colorear intensamente la orina. Entonces, ahí también podemos notar la eliminación de esto. Cuando ya, por ejemplo, se toma en exceso y por largos periodos la vitamina B2 en suplementos o en fármacos, esto no es tanto por la alimentación, puede causar en la persona lo que son sensibilidad a la luz, sensación de ardor, también que la orina, como mencioné, sea mucho más intensa y turbia. Pero estos efectos desaparecen cuando ya se deja de tomar tanto el suplemento que está ocasionando esto o el fármaco que se está administrando. En cuanto al déficit, como esta misma es eliminada a través de la orina, no se acumula, entonces es necesario que se consuma diariamente en la alimentación. Y la deficiencia ocurre más que todo cuando en personas que tienen una alimentación bastante mala, en personas que de pronto sufren de anorexia, padecen de anorexia, o personas mayores en donde ya su alimentación se ve bastante limitada, comen muy poco, entonces también puede haber este déficit de vitamina B2. Y la carencia ya un poquito intensa está asociada con trastornos oculares, bucales, cutáneos, también la cicatrización aquí se vuelve mucho más lenta y la fatiga también va a ser notoria. También puede observarse que la deficiencia puede ocasionar lo que es la piel seca, también que haya sequedad de las mucosas, y a la vez puede ocasionar prurito ocular y fotosensibilidad. En cuanto a las recomendaciones, asimismo se sugiere que tengan los alimentos ricos en vitamina B2 dentro de recipientes de vidrio, pero no expuestos a la luz, puesto que cuando existe una exposición prolongada en esta vitamina se obtiene la pérdida alrededor del 50% de los nutrientes, y la dosis diaria recomendada es de 1.2 a 1.6 miligramos por día en adultos, pero hay que tener en cuenta que esto solo es como una leve sugerencia, puesto que la administramos en las comidas, entonces no podemos tener un control exacto, pero siempre debemos medir también en nuestra alimentación lo que consumimos, que sea balanceada y equilibrada.
Siguiente. Ya, en cuanto a la vitamina B3, o también llamada niacina, esta también tiene una coloración, por otro lado, al contrario de la B2, que era amarilla intensa, esta es vuelta blanca cuando ha sido sintetizada y se la considera como una vitamina muy estable. En cuanto a las funciones, esta se encarga más que todo de mantener un equilibrio a nivel del sistema nervioso y participa en la producción de hormonas tiroides, tanto hormonas esteroides como las hormonas sexuales, y también en hormonas involucradas con el estrés. Además de que también tiene un factor importante en el aspecto de la piel. En cuanto a la niacina, también se ve involucrada en lo que es el crecimiento, en funciones biológicas de la producción o el equilibrio de los neurotransmisores, además de que también ayuda o contribuye en el sistema circulatorio, relajando los vasos sanguíneos, y también a lo que es a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre, y además de restaurar el ADN. Por otro lado, también se encuentra involucrado en lo que son la obtención de la energía a partir de lo que son los nutrientes que ingerimos, y también nos ayuda bastante en lo que es la eliminación de toxinas y el mantenimiento de los niveles de colesterol dentro de lo normal. Las fuentes principales de alimentos que contienen cantidades ricas en vitamina B3 tenemos a las carnes, los pescados, frutos secos, lácteos, también tenemos al huevo, cereales integrales, legumbres, el germen de trigo, el aguacate y la papa. También aquí resalta mucho lo que son los vegetales de hojas verdes, como el brócoli. También tenemos a los tomates, a los espárragos, las setas, plátanos y los palmitos. En cuanto a los desequilibrios por la cantidad de niacina dentro del organismo, tenemos que aquí la niacina sí va a tener síntomas o podría causar toxicidad en el exceso. Entre ellos tenemos que puede ocasionar el aumento de los niveles de glucosa, también puede intensificar si el paciente o la persona tiene úlcera péptica, puede ocasionar un agravamiento de esta cuando ya se toma en exceso, además de que puede ocasionar cierta erupción cutánea y daño hepático. También puede producir lo que son cuando la persona toma suplementos en dosis un poquito altas, puede ocasionar en la persona sofocos, enrojecimiento de la piel, picazón u hormigueo de lo que es cara, cuello, toda la parte superior del tórax y brazos. A dosis altas también puede aumentar notoriamente lo que es la glicemia y empeorar la diabetes mellitus en personas que de pronto sufran de esta patología crónica. Y también puede empeorar en personas que de pronto padezcan de gota, entonces también puede empeorar la condición de estas personas. Además de que ya en dosis excesivamente altas, la niacina puede ocasionar lo que son reacciones tóxicas agudas que puede poner en peligro la vida de la persona. Se han descrito casos de pacientes que sufrió vómitos posterior a una ingesta de 11 tabletas de niacina. Entonces aquí ya estamos hablando más que todo de la forma farmacológica, no tanto de la administración por alimentos, puesto que no vamos a lograr niveles excesivamente altos con la alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se da la administración ya farmacológica. En cuanto al déficit de vitamina B3, esta puede causar fatiga, llagas en la boca. También el déficit severo va a provocar lo que es la enfermedad denominada pelagra, que se caracteriza por problemas digestivos, dérmicos, depresión. También incluso aquí se encuentra la demencia. También es conocida como la enfermedad de las 3D, puesto que se destaca principalmente por 3 situaciones, que son diarrea, también va a haber una dermatitis bastante notoria y demencia en casos que el déficit sea bastante bajo. Ya. En cuanto a las recomendaciones, existe una dosis diaria recomendada de 15 a 19 miligramos por día en adultos. Siguiente. Yo creo que quedamos aquí porque faltan, a ver, 10 minutos, ¿sí? Entonces quedamos contigo, Sheila, y la próxima semana pues ya expongo. Igual yo ya
Ya esta se retira porque de ahí empieza otro grupo de diapositivas. ¿Ya? Entonces quedamos para la próxima clase, ¿sí? Pero antes de irnos quiero conversar un ratico, ¿verdad? Estimados estudiantes, cabe señalar que ya, ¿verdad? Nos faltaría los temas, ¿verdad? En este caso de micronutrientes, terminar lo que son las vitaminas, ¿verdad? Que ya no más faltan las del complejo B, una parte, y las vitaminas liposolubles. Luego tenemos, ¿verdad? La clasificación de los alimentos, de los nutrientes minerales, ¿verdad? En macro y microminerales. Después tenemos microbiótica y macrobiótica y alimentos funcionales. Y quiero detenerme un poquito en el equipo 8, ¿verdad? A partir del equipo 8, ¿verdad? Nosotros tenemos dietoterapia hospitalaria. Ya, este trabajo, ¿verdad? Tenemos también el COVID, pero no el COVID sobre qué es el COVID ni cosas así, sino más bien la alimentación con pacientes que tienen COVID, ¿verdad? Todos los temas que nosotros vamos a ver aquí es alimentación para el COVID. Ya, y por favor, cuando ustedes, como todos los equipos, en este caso son 2, 4, son compuestos por 4 estudiantes, al final hacen una captura cada uno de un artículo científico, pero ese artículo científico también se va a exponer, pero no vamos a leerlo, sino que vamos a decir, bueno, en el artículo científico de la revista tal, hecho por no sé quién, habla sobre esto, ¿verdad? Que cómo debe, en este caso, cómo es la alimentación del COVID, ¿verdad? Y que se hizo un estudio en tantos pacientes y cosas así, nomás se exponen los artículos. No vamos a leer todo lo que dice el artículo. Lógicamente, que ustedes para exponer los artículos tienen que leer todo el artículo, si no, no lo pueden exponer, ¿sí? Entonces, ya todo lo que viene a partir del equipo 8 y 9, que es para el segundo parcial, tienen que presentar artículos científicos. Si son 4, son 4 artículos científicos. Ya luego, ¿verdad? Ya vienen también sobre las dietas gastrointestinales, ¿verdad? Tienen que haber artículos científicos. Nefropatía, tiene que haber artículos científicos. Alimentación del adulto mayor, tiene que haber también artículos científicos. Bulimia, anorexia, y ya todos los temas de acá ya vienen con artículos científicos, ¿sí? Entonces, o sea, ustedes hacen la exposición, pero al final dice, bueno, estos son los artículos que nosotros revisamos sobre la alimentación, pero todo tiene que ver con alimentación, no farmacología, sino alimentación, sobre la alimentación de nefropatía, ¿sí? Entonces ya se preparan, pero ya les digo, no, en los artículos no se exponen de manera literal, solamente es como decir, bueno, este artículo, el tema es tal, lo realizó tal, en la universidad tal, la metodología fue tal cosa y los resultados fueron esto, nada más, ¿sí? Entonces, ya les digo, para que no les coja de sorpresa a última hora. Ya, Linda. ¿Se fue Linda o está aquí? Aquí, doctor. Linda, ¿qué ha escuchado usted? La próxima semana hay clase, o sea, sé que no hay clase martes, ni miércoles, ni jueves. ¿Qué sabe usted del viernes? Me preocupa porque yo sé que... De hecho, ¿sí? Según el cronograma, el feriado es del 30 de octubre hasta el 4 de noviembre. O sea que el lunes no tenemos... El lunes tampoco hay clase, el 1 de noviembre. Claro, según el feriado sería un feriado corrido de 6 días. Es hasta donde nos han manifestado. Y el viernes 5 sí tenemos clase. Claro, porque el feriado terminaría el 4 de noviembre. Ah, bueno, por una parte porque yo ya estaba preocupada porque con el curso que tengo el día viernes, de verdad que estamos súper lentos. Porque ya hemos perdido un viernes con ellos y si otra vez no hubiera, perdíamos otro viernes. ¿Ya? Ok, entonces, y también por favor aprovechen
Aprovechen estos días de feriado para que ustedes revisen el paper. ¿Sí les socialicé algo del paper, Linda? Sobre las franjas que estaban con rojo, de colores. Me mandó nomás el documento. Ya, entonces Me mandó el documento rapidito. y se los pasé. Ya, rapidito, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Tengo que dejar de compartir, pero no sé cómo. Esto. Ay, no sé qué es esto. No puedo. Ahí sí. A ver, chicos y chicas, este es el modelo del paper, ¿verdad? Ustedes esto no van a poner porque eso lo pone la revista, porque es el nombre de la revista, código de la revista, pero aquí sí yo necesito que ustedes pongan artículos de revisión bibliográfica, no una revisión sistemática, sino revisión bibliográfica. Va el tema en español y va el tema en inglés. Ya aquí va mi nombre, ¿verdad? Y con el número 1. No con el asterisco, con el número 1. Entonces, lógicamente yo tengo un código ORCID. Yo no sé si ustedes tienen código ORCID. Si lo tienen, lo ponen, y si no lo tienen, pues no lo pongan. ¿Ya? Y aquí donde dice licenciada Yasmina Barbosa, pues aquí van a poner los nombres de ustedes y todos van a aparecer con el número 2. En caso de Sheila, en el equipo de Sheila, que ella es la coordinadora, entonces aparece Sheila con el número 2 y con un asterisco. Entonces aquí en el 1 aparece docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Aquí en el número 2 aparece estudiantes del 7º semestre de medicina. Y aquí donde está el asterisco ponen autor por correspondencia, el correo electrónico, en este caso iría el del líder, ¿verdad? Porque en este caso Sheila lleva el 2 y el asterisco, entonces el asterisco es el correo de Sheila, ya. Luego hay un resumen, ¿verdad? En el resumen no vamos a hacer una hoja, ni 3 hojas, ni 4 hojas, este creo que tiene 10 líneas. Pero si ven aquí que yo se lo subrayé de amarillo, dice, el artículo tiene como objetivo contribuir, o sea, con esa revisión bibliográfica que yo hago, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué yo reviso la bibliografía? Entonces, eso es lo que tenemos que poner. Luego, ¿verdad? Tenemos el extra, que es el mismo resumen que está en español, ahora lo hacemos en inglés, y también hay las palabras clave. Cabe señalar que las palabras clave también van en español, ¿verdad? Se me pasó. Aquí está el resumen, aquí tengo las palabras clave. Por favor, no más de 4 palabras clave, ¿sí? Porque es igual que cuando hacemos un proyecto de investigación, no porque pongamos más objetivo, el proyecto va a ser mejor, ¿sí? 4 palabras clave, de igual acá también van las palabras clave en inglés. Aquí ustedes no pongan recibido, pongan enviado, ¿verdad? Recibido lo dejan sin letras y aprobado, perdón, sin fecha, y aprobado lo dejan sin fecha. Y aquí ponen enviado, en la fecha que van a enviar al doctor García. La introducción sí va más larga, ¿verdad? Ahí va la introducción, pero me voy a ir en la parte de abajo de la introducción, que está con colorcito verde, ¿verdad? Aquí tiene que haber el propósito. Aquí tiene que haber las posibles soluciones. O sea, ¿qué solución llega de haber leído 15 artículos? Porque no pueden ser menos de 15 para hacer el paper. Es 15. ¿A qué posibles soluciones llegaron a eso? ¿Verdad? El objetivo, ¿verdad? Objetivo, los antecedentes. No es un antecedente que hacemos de media hoja. Miren nomás el antecedente. Y cuando yo digo se hizo una revisión bibliográfica, estoy hablando de la metodología, ¿verdad? Pero no digo metodología, sino que se hizo. ¿Y qué es lo que seleccionamos? Tantos artículos de Google Escolar, de PubMed, de Cielo, de Altavista, de donde sea, pero nosotros ponemos los artículos que hemos encontrado, ¿sí? ¿Y por qué le hago remember a esto? Porque esto tiene que estar bien marcado en lo que es la introducción. Luego tenemos el desarrollo, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que en el paper no debemos de abusar mucho de los subtítulos.
ni poner viñetas, ni poner numerales, ni poner literales, sino que se redacta en forma corrido, ¿sí? Y lo más importante es poner la bibliografía. Nosotros debemos utilizar estilo Chicago. Debemos utilizar estilo Chicago, ¿verdad? Que yo ya les mandé un PowerPoint para que vean cómo se cita en estilo Chicago. Pero si ustedes quieren citar otra cosa y que el PowerPoint que les envié no les ayuda, ustedes pueden entrar al buscador y piden cómo se debe, por decir, un artículo de una revista, ¿ya? Entonces, cómo se debe citar. Pero no debe de faltar las fuentes bibliográficas. Si nosotros no ponemos esa fuente bibliográfica, quiere decir que nosotros hemos hecho plagio, porque se debe citar todo, todo. Si ven los numeritos que aparecen por aquí, ya, luego, ¿verdad? Si ustedes han hecho un equipo, ya revisé el paper, pero no me acuerdo de qué, tal vez de ecología, ¿no? Ellos habían hecho sus propios cuadros. Entonces yo le digo, qué interesante, pero les digo, ustedes pongan, si hacen sus propios cuadros, pongan un encabezado, ¿verdad? Que diga que, por ejemplo, yo les ponía este ejemplo. Ahí se me va. Ya, a continuación, dice aquí, a continuación, ¿verdad? Que pongan a continuación el equipo se esquematizó las problemáticas, era de ecología creo, del medio ambiente según tal. Entonces le digo, mañana pasado que alguien vea ese artículo subido en la revista, ustedes van a salir, le digo, como una bibliografía, porque ese cuadro es de ustedes que lo han hecho. Cuando es cuadro que ya nosotros hemos bajado, también tiene que ver la fuente, porque si no nos pueden acusar de plagio y nos llevan presos. Sí, ustedes... Los chicos se ríen, pero es verdad, ahora todo está penado, ¿sí? ¿Verdad? No debemos abusar mucho de los subtítulos, ¿sí? Unos 2, 3, pero no más. Y luego tenemos a lo último las posibles conclusiones. Pero ¿a qué conclusión llegué yo de leer, supongamos, la dieta de nefropatía? ¿Ya? Entonces uno dice que una vez analizado todos los artículos que se han revisado, se concluye que la dieta de pacientes con nefropatía, si se dan a tiempo, o si son rigurosas, o si son cero sal, o son hiposodio. Ahora se escucha su gente. Parece que su internet está fallando. Yo les decía, ¿verdad? Que ya llegando a lo último, las conclusiones, nosotros podemos poner a qué concluimos de tanta revisión que hemos hecho, ¿sí? Entonces, les invito que en estos días que van a tener libre, ¿verdad? Dedíquenle 1 hora, 2 horas, como sea, a leer todo el artículo para que ustedes cuando ya comiencen a redactar y los que ya están en capacidad de redactar, ya pueden iniciar su artículo, ¿sí? Su revisión bibliográfica, para que ir avanzando. No nos olvidemos que la segunda parte del año es súper veloz y va a haber más contratiempo, van a haber menos clases, entonces avancemos, ¿sí? Bueno, entonces les dejo y buen provecho, ¿sí? Y que descansen un poquito porque ya mismo hay clase otra vez. Bye.